Hola, ¿qué tal? Les comparto cómo realizar las gráficas para las respuestas de los filtros pasabajas y pasaltas que se realizaron para la práctica 1 de comunicaciones analógicas. Empecemos por explicar nuestro código. Vamos a graficar valores normalizados de voltaje. Significa que el máximo será 1 y nuestras unidades serán adimensionales sobre el eje vertical. ¿Ok? Sobre el eje horizontal vamos a realizar un barrido en frecuencia. Esto significa que la frecuencia va a tener valores entre 0 y 30.000 Hz, que fueron justamente el barrido en frecuencia que se realizó en la práctica. La capacitancia va a tener un valor de 1 microfarad, la resistencia de 2200 ohms. Procedemos a calcular la reactancia capacitiva y la frecuencia de corte. Muy bien, la reactancia capacitiva es 1 sobre 2 por pi por la frecuencia por la capacitancia. El detalle aquí es que vamos a tomar un valor de frecuencia para cada cálculo. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque la frecuencia no es una magnitud única, es un intervalo, ¿ok? Que va de 0 a 30.000 Hz. Entonces, el punto me indica, muy bien, voy a hacer un cálculo por cada uno de esos valores, ¿sí? La frecuencia de corte es el caso contrario. Aunque las fórmulas son muy parecidas, R y C solamente van a tomar un valor, no es un vector de varias posiciones, solamente tiene una magnitud. Luego procedemos a calcular los valores normalizados, que sería X igual a el voltaje máximo, pero bueno, en este caso son normalizados, entonces B va a valer 1 sin dimensiones, sobre, bueno, la raíz cuadrada de R sobre X al cuadrado más 1. Podemos comprobar en nuestro formulario que esta es la fórmula para nuestros valores normalizados en el filtro pasabajas. Por último, graficamos en una hoja semilogarítmica sobre el eje X. Esto significa que únicamente el eje X, o más bien el eje horizontal, asociado con la frecuencia va a tener una escala logarítmica, mientras que el eje vertical va a tener una escala lineal. Y es suficiente, porque vamos a tener sobre el eje vertical valores entre 0 y 1. Son pequeños, son fáciles de manejar, sin embargo, en frecuencia tenemos de 0 a 30.000 y graficarlo en una escala lineal es tedioso y es más complicado de interpretar. Esas son, bueno, f sería nuestra variable independiente, la que se ubica sobre el eje horizontal. X, aunque puede ser un poco ambiguo, es realmente la variable que se ubica sobre el eje vertical, que son los valores normalizados. Lo que sigue en el argumento de toda esta función para graficar es escoger cuál es el tipo de línea con el que se va a graficar la figura. Se escribe un guión para escribir una línea continua. Ahora, aquí tenemos una segunda gráfica, un segundo punto o conjunto de puntos. El segundo punto va a graficarse en la frecuencia de corte y en la magnitud, perdón, en el máximo dividido sobre la raíz cuadrada de 2, que es justamente la definición de frecuencia de corte. La frecuencia de corte es ahí donde eh, la magnitud del voltaje de respuesta en el filtro haya decrecido o incrementado hacia 0.7071 veces el voltaje máximo, o lo que es igual dividirlo sobre la raíz cuadrada de 2. Por último escribimos el carácter con el que se va a graficar en la figura, que va a ser un circulito, de tal forma que sea mucho más fácil de ubicar el punto. La frecuencia, procedemos a etiquetar los ejes. El eje horizontal es la frecuencia que se mide en Hz y el eje vertical son los valores normalizados que realmente no tienen un- una unidad, es adimensional. Procedemos a escribir la instrucción grid on
que es la que va a graficar nuestra retícula, de tal forma que sea mucho más fácil ubicar entre ejes a los puntos. ¿Ok? Por último, le damos un título. Esto no es un corrimiento, son magnitudes normalizadas de la salida del filtro pasa bajas. Procedemos a graficar y obtenemos la respuesta esperada. Filtro pasa bajas para una banda de frecuencias pequeña en magnitud, pues tenemos máximos. Bajamos hasta llegar a la frecuencia de corte, que es 72.3432, y efectivamente, ¿no? Tenemos un valor normalizado de 0.7071, que es la definición para la frecuencia de corte. Seguimos bajando hasta entrar a una banda de frecuencias más altas, y bueno, esto ya lo que le sigue a la frecuencia de corte es la banda de atenuación, donde pues tenemos ya voltajes más pequeños en magnitud. Para realizar la gráfica del filtro pasa altas es muy sencillo. Sobre este mismo código lo podemos realizar. Simplemente intercambiamos el sentido del cociente. Bueno, la reactancia capacitiva va a ser dividida sobre la resistencia. Y bueno, vamos a corregir el título. Es lo mismo, ni siquiera tuve que cambiar el punto de la frecuencia de corte. ¿Por qué? Porque son las mismas condiciones mecánicas o los mismos valores de resistencia y capacitancia. ¿Sale? Vamos a regresar a de pasabajas. Ok. Ya vimos cómo graficar las magnitudes normalizadas. Si yo quisiera utilizar magnitudes de voltaje, por ejemplo, para esta onda utilizamos 2.5. Solamente podremos corregir aquí. La unidad sería volts. Aquí voltaje de salida, Vout. Y magnitudes de la salida del filtro pasa bajas, para que sea más sencillo de leer. Entonces sobre el eje vertical tenemos valores de voltaje de 0 a 2.5. La frecuencia de corte nos indica que para ese punto tendremos una magnitud en voltaje a la salida del filtro de 1.7677 y nuevamente sigue bajando. ¿Okay? No cambió la forma de la figura, simplemente cambiaron las magnitudes sobre el eje vertical. Y por último, con respecto a los cálculos teóricos, vamos a comentar estos dos con signos de porcentaje y a agregar estas dos líneas. Comentamos estas líneas de tal forma que ya no influyan en el código. Cuando estén en verde significa que MATLAB no las va a interpretar. La segunda función es nuestra función de corrimiento, que de hecho tendría que estar al revés. Nuestra función de corrimiento angular, ¿ok? Es el arco tangente del resistor o de la resistencia sobre la reactancia capacitiva, y eso va a ser un ángulo en radianes. Yo sugiero que se multiplique por pi, perdón, por 180 y se divida sobre pi, de tal forma que tengamos valores en grados, que son mucho más fáciles de ubicar mentalmente sobre un plano cartesiano. Entonces, el eje vertical se queda igual porque aunque cambiemos de unidades sobre el eje vertical, pues sigue siendo un barrido en frecuencia. En el eje vertical sí vamos a cambiar la escala. Ok. Una observación más. Aquí estamos graficando la figura eh, para la frecuencia. Nuestra variable de corrimiento o nuestra función de corrimiento, que es esta. Luego el siguiente punto, que es nuestro punto de interés en la frecuencia de corte, se grafica en FC y 45 grados. Porque si nosotros graficamos el fasor de una caja de impedancia en la cual
tanto la resistencia como la reactancia capacitiva tengan las mismas magnitudes, tendríamos un ángulo de 45 grados negativo. Por eso escribimos aquí 45 grados, porque en la frecuencia de corte la reactancia y la resistencia tienen mismas magnitudes. Y aquí escribimos menos z porque es un ángulo de atraso, pero personalmente se me hace más cómodo leer la gráfica para desplazamientos angulares pues positivos. Corregimos la gráfica. Aquí serían desfasamientos angulares de la salida del filtro paso bajas. Muy bien. Falló algo. Ok, faltó el punto. Porque nuevamente vamos a tomar uno por uno. Muy bien. Lo que podemos observar es que mientras para la gráfica del filtro pasabajas que empezaba en máximos, su función de corrimiento empieza al revés, empieza en cero. Que de hecho esta gráfica tendría que ser negativa, ¿no? De 0 a menos 90 grados, entonces iría hacia abajito. Por eso a mí me gusta graficar la positiva, porque es mucho más sencillo eh, realizar este análisis. Entonces, para magnitudes, dígase normalizadas o de voltaje, empezamos en máximos, en el filtro pasabajas, porque tomamos frecuencias bajas y es donde es más grande. Para los corrimientos es al revés. El corrimiento se va a comportar justamente de manera contraria. Si empezamos en 1 para el filtro pasabajas en magnitudes, para el desplazamiento empezamos en 0. De hecho es la misma forma de la curva, solamente que en sentido contrario, vamos de mínimos a máximos. Y, por ejemplo, para el filtro pasa altas, sería cambiar de orden la división. Sería la reactancia capacitiva sobre la resistencia. Aquí no sería menos z, sería simplemente z porque no, no tiene signo negativo. Realmente cuando nosotros tenemos un filtro pasa altas, tenemos una red de adelanto, así como el filtro pasa bajas es una red de atraso por el signo negativo en el argumento o más bien en el ángulo. Y es lo que podemos ver, mientras que el filtro pasa altas empezaba en mínimos porque solamente deja pasar las bandas más altas de frecuencia. Su desfasamiento angular empieza al revés, empieza completamente desfasado y se va corrigiendo hasta que poco a poco empieza a tener un desfasamiento que tiende a cero, ¿no? Que tiende a ser negligible. Con esto terminamos las gráficas para corrimientos y magnitudes normalizadas o magnitudes de voltaje. Yo sugiero que se agreguen las tres: magnitudes en voltaje, magnitudes normalizadas y desfasamientos angulares. Procedemos a realizar la gráfica de las mediciones. Esto es mucho más rápido, no tenemos que agregar tantos cálculos, pero sí tenemos que eh, agregar nuestra base de datos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, por ejemplo, yo voy a tomar de ejemplo esta pestaña. Lo primero, lo que yo sugiero para hacer es guardar el archivo donde vamos a hacer nuestras gráficas de mediciones, nuestro código para gráficas de mediciones, donde ustedes quieran, pero que sea fácil acceder a él, ¿no? Que lo recordemos. Por ejemplo, yo lo voy a poner en el escritorio y le voy a poner med. Entonces ya con esto yo sé cómo puedo darle clic derecho a la pestaña y me va a dar Show in Explorer o mostrar en el explorador de archivos. Creo que lo hice muy rápido. Nuevamente, clic derecho sobre la pestaña, Show in Explorer, o si está en español, mostrar en el explorador. Y vamos a abrir la carpeta de origen. Ya no voy a trabajar con esta pestaña, sino con esta donde está el código,
porque además en en la carpeta donde está este archivo yo tengo mi base de datos. Tengo dos realmente, cualquiera de estas. Y eh, sobre el filtro pasa altas. Entonces vamos a usar este archivo, que realmente yo ya lo había agregado. Pero a ver, cuando nosotros recién estamos realizando este proceso, tenemos que abrir la ubicación como la tenemos en el explorador en este momento. Y en esta carpeta, en esta misma carpeta donde se encuentra nuestro código para graficar las mediciones, vamos a meter nuestras nuestra hoja de cálculo, que se sugiere encarecidamente. O sea, creo que forzosamente tiene que estar en formato de valores separados por comas, CSV. No es mucho problema trabajarlo así. Simplemente, ya que lo tenemos en Excel, guardamos el archivo como un archivo de valores separados por coma, CSV. Ya que lo tenemos en esta carpeta, entonces sí podemos trabajar con el archivo. Empezaremos por darle clic derecho y darle Import Data. Esperamos a que cargue el archivo. Yo por ejemplo tengo 4 columnas. Las primeras que nos interesan son esta. Eso no. Y vamos a ver si lo pongo así. Ups, creo que no me va a dejar. Ok. Sí, lo que pasa es que se sugiere que nada más incluyamos los números. Entonces vamos a dar clic en... Permítanme, porque la verdad soy un poco perdido en la selección. Sí, nuevamente, vamos a dar clic en el primer número de la primera columna que nos interesa. Vamos a buscar el último número de la siguiente columna que nos interesa y vamos a presionar Shift. Presionamos Shift y le damos a aquí donde dice Output Type, Column Vectors, porque al final cada uno va a ser un vector variable, ¿sale? Tanto la frecuencia como el voltaje de salida, que yo le puse BP. Importamos la selección, tenemos F1 y BP. Podemos cerrar esta ventana. Nos vamos a la ventana de comandos, yo la tengo aquí al lado, pero no importa dónde esté. Y entonces aquí sí podemos realizarlo mucho más sencillo. X sería F, punto y coma. Es muy importante agregar el punto y coma porque si no empieza a simplemente mostrar los valores de F en la pantalla de la ventana de comandos. Y como podemos ver aquí ya no mostró nada, significa que sí asoció X con F. Y va a ser entonces BP. Ok, tuve que seguir mi propio consejo. Nuevamente, BP. Tenemos que poner el punto y coma porque si no pasa esto. Graficamos. Eso es raro. Same size. Eso sí es raro. Sé que no son del mismo tamaño, no se preocupen. F... Oh, ya. Es que no es F, es F1, como lo había llamado. Si se dieron cuenta, cuando les dimos a importar, la frecuencia la asoció con F1. Porque de hecho ya tenemos F, que son justamente 30.001 valores que vienen del corrimiento en frecuencia. Entonces, MATLAB no está limitado, ¿no? Dice, bueno, ya tengo una F, entonces la siguiente F va a ser F1. X entonces va a ser F1. Nuevamente intentamos correr. Y tenemos nuestra gráfica de voltajes. Estos no son normalizados, estos sí son en magnitud de volts. Y bueno, podemos repetir el mismo proceso para las otras respuestas en desfasamiento.
o en el filtro pasabajas. Y eso sería todo. Cualquier duda me lo pueden hacer saber en los comentarios. Y pues les agradezco muchísimo la atención. Espero sea suficiente para terminar eh, de expresar nuestros resultados de la práctica. Y nos vemos en una siguiente ocasión. ¿Sale?